anterior. Entonces, pues, ya solamente nos falta revisar lo que es las aplicaciones, ¿no es cierto?, de todos estos conceptos que hemos venido revisando, ¿en qué se aplicarían, verdad? Y entonces, pues, básicamente nos sirven para determinar, ¿no es cierto?, la composición porcentual, sea de cada uno de los elementos en un compuesto, o la composición porcentual, ¿no es cierto?, de cada compuesto en una mezcla de compuestos, en una mezcla de sustancias, ¿sí? En todo caso, pues nos sirve para determinar la composición porcentual. Y otra aplicación importante es que vamos a aprender cómo se determina la fórmula mínima y cómo se determina la fórmula molecular de un compuesto. ¿Ya? Eso es lo que nos falta. Ah, por cierto, ya está subido en el aula virtual, ¿no es cierto?, el deber número 1, que corresponde a la unidad 1. Ya es conveniente pues que lo revisen y lo vayan realizando porque tienen aproximadamente 10 días, me parece que está, para que lo puedan realizar, ¿no? Está la fecha de entrega, me parece que es el viernes de la próxima semana. Entonces hay que realizarlo con tiempo para que lo hagan bien. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen, ¿sí? Asimismo, si es que tuviesen alguna dificultad, ¿no es cierto?, al momento de subir el deber, no sé, está saturada el aula virtual, el archivo está muy pesado, bueno, cuántas cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Pues se comunican pues rápidamente conmigo, pues me envían un correo, me pueden escribir al Teams, me pueden escribir al WhatsApp, lo que sea, pero me comunican, ¿no?, para darle pronta solución a cualquier inconveniente que ustedes pudieran tener, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, le escucho. Por si acaso está habilitado para poner el link. Sí, ajá. Es Ah, ya. más, justamente en la primera parte del deber, ¿no es cierto?, está pues unas 4 o 5 indicaciones y ahí justamente le indica pues que una vez que usted realice su deber, sea a mano, sea en computador, como sea, pues lo guarde en un archivo PDF y este PDF lo suba primero a su OneDrive institucional, ¿no es cierto?, a su OneDrive personal de la universidad. Y una vez que lo haga esto, pues simplemente pega el link en el aula virtual. Así está. Gracias, profe. Ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, vamos a ver pues ya un par de aplicaciones de todos estos temas que hemos revisado. ¿Cuáles son estas? Pues la composición porcentual y el cálculo de las fórmulas molecular y mínima, ¿no? Ya, entonces primero pues vamos a ver cómo determinamos la fórmula molecular y la fórmula mínima. Asimismo, en primer lugar vamos a definir lo que es una fórmula, ¿sí? Y una fórmula no es sino la representación abreviada de la composición, tanto cualitativa como cuantitativa, de un compuesto. Esa es la definición de fórmula. Ya. Ahora veamos qué es la fórmula empírica o mínima, ya que nosotros lo vamos a simbolizar con las letras mayúsculas Fe. Ya. Entonces, la fórmula empírica, ¿no es cierto?, básicamente me indica dos cosas. Una, de qué elementos está formado, ¿no es cierto?, qué elementos están formando, pues, un compuesto determinado.
Y la otra cosa que me indica la fórmula empírica, pues es la proporción mínima entre la proporción mínima, ¿no es cierto?, de los átomos de los elementos que están formando, pues, la molécula del compuesto considerado, ¿no? Ya. Ejemplos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, como ejemplos, pues, la fórmula empírica del ácido sulfúrico, que es H2SO4, la fórmula empírica del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es HO, la fórmula empírica del benceno, ¿no es cierto? El benceno y la glucosa, pues son compuestos orgánicos. Entonces, la fórmula empírica del benceno es CH y de la glucosa es CH2O. Así, ¿no? Estos son ejemplos de fórmulas empíricas. Ya. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Mediante un procedimiento bastante simple, ¿no es cierto? Que consiste, pues, básicamente de dos pasos. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a determinar los átomos gramos de cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, que están formando parte, pues, de un compuesto considerado o determinado. Ya hecho esto, ¿no es cierto?, obtenido los átomos gramos, pues, ahora vamos a determinar el número relativo de átomos de cada elemento, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente vamos a identificar el menor valor de los átomos gramos del elemento y dividimos todos para este valor, ¿no? Para este menor valor. Ya. Hemos de esperar, pues, que al realizar esta división obtengamos números enteros. Pero puede darse el caso de que no obtengamos números enteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a multiplicar por un factor, ¿no es cierto? Que puede ser 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Pues hasta obtener el número entero, ¿no? Ya. Este es el procedimiento entonces, pues, para determinar la fórmula empírica o mínima, ¿no es cierto?, de un compuesto. Ya. Y tenemos un ejemplo. Ya, un ejemplo bastante simple en realidad. Me dice que tengo un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno y me da los porcentajes de cada uno de estos elementos. El hidrógeno 5,9 y el oxígeno 94,1% en peso, ¿no? Ya, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, pues no me da ninguna cantidad de este compuesto, ¿verdad? Simplemente me da su composición. Ya, entonces como no me da ninguna cantidad, pues lo primero que tengo que hacer es definir, ¿no es cierto? Definir una base para mis cálculos. Una base, pues, que justamente me convenga a mí, o sea, me facilite los cálculos, ya. En este caso, como me está dando la composición porcentual, ¿no es cierto? Los tantos por ciento, pues, lo que me conviene a mí es tomar como base de cálculo 100 gramos del compuesto. Ya, entonces todos los cálculos voy a realizar en base a los 100 gramos del compuesto que he definido para que se me faciliten los cálculos. Ya, entonces puedo construir una tablita, ¿no es cierto? Una tablita, pues, que tenga estas 5 columnas. En la primera columna voy a poner los elementos, hidrógeno y oxígeno. En la segunda columna, pues, coloco la masa, ¿no es cierto? En este caso, como son 100 gramos de compuesto, entonces 5,9 gramos corresponden al hidrógeno y 94,1 gramos corresponden al oxígeno. ¿Ya? Busco en la tabla periódica, ¿no es cierto?, los pesos atómicos del hidrógeno y el oxígeno y encuentro que son 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. Ya. Entonces, con esta información, pues fácilmente ya puedo determinar los átomos gramos del hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo? Dividiendo la masa del elemento para el peso atómico del elemento, ¿ya? Es así que para el hidrógeno tengo 5,9 y para el oxígeno 5,88. Entonces voy a dividir todos estos valores para 5,88, que es el menor valor de átomos gramos. Y me da pues prácticamente, ¿no es cierto?, que el número relativo de átomos, tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, es 1. ¿Ya?
Entonces la fórmula empírica de este compuesto pues es H1O1. Así, ¿no? Profe, disculpe, ¿de dónde saca la cuarta cantidad? La cuarta columna. Sí, Sí, eso le decía. Obtenemos el número de átomos gramos, ¿no es cierto? Dividiendo la masa. Aquí está la masa para el peso atómico de cada elemento. Entonces 5,9 para 1 y 94,1 para 16. Eso me da 5,9 y 5,88. Así ya saca. listo. Ya, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, disculpe, ingeniero. ¿Los porcentajes van a ser indiferentes a la masa a la cual yo elijo? Es decir, que si yo asumo que el compuesto tiene un 20%, un 20 tiene 20 gramos, el número relativo de átomos igual me va a dar uno o varía. Ajá. Sí, sí, sí. Justamente, claro. Ujú. Recuerde que la composición, ¿no es cierto? En este caso, el 5,9% y el 94,1%, pues son propiedades, son variables intensivas. Es decir, son independientes de la cantidad de masa que yo elija. Puedo elegir 100, puedo elegir 1, puedo elegir 20, 50, 1500, 0,5, lo que sea, que me va a dar exactamente lo mismo el número relativo de átomos. Ajá. ¿Algo más, jóvenes? Inge, una pregunta, por favor. Sí, le escucho. Eh, yo tenía entendido que para poder hacer este proceso debíamos sumar los porcentajes y que nos dé un número cercano al 100 o al 100%. Y en el caso de que no me diera la suma de estos porcentajes, un 100% cercano a ese 100, ¿qué se debería hacer? No, pues, o sea, en este caso, ¿no es cierto? Siempre tiene que darle el 100 o cercano a 100, o sea, no hay otra alternativa, porque si no está mal planteado el ejercicio. Es así de simple, no hay otra forma, o sea, en este caso he tomado como ejemplo, pues, un elemento, un compuesto que tiene una sustancia que tiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, 94,1 y 5,9 me da 100. Ya puede ser el otro caso en el que yo tenga una sustancia que tenga cuatro elementos, por decirle algo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Y me tiene que dar la composición, los porcentajes de estos elementos. Si no me da, pues yo tengo que buscar. Entonces, tengo que encontrar, tengo que calcular. Pero en todo caso, sea que me den o sea que yo calcule, pues la suma tiene que darme el 100%, porque es una composición porcentual. Si es que no me da, es porque algo estoy haciendo mal. Ujú. Ya, gracias, Inge. Ya, ¿algo más, jóvenes? Ya, entonces esto respecto a la fórmula mínima o empírica, ¿no es cierto? Ahora la fórmula molecular, que lo vamos a simbolizar con las letras mayúsculas FM, ¿no? Ya. Asimismo, ¿qué es la fórmula molecular o qué me indica la fórmula molecular? Igual que la empírica, la molecular, ¿no es cierto?, me indica dos cosas. Asimismo, en primer lugar, de qué elementos está formado el compuesto, pero además me indica, ¿no es cierto?, el número exacto de átomos de cada elemento en la molécula de un compuesto determinado. Ya, eso me indica, ¿no? Ahora, la fórmula molecular siempre la vamos a obtener a partir de la fórmula empírica. Es decir, que la una depende de la otra, ¿no es cierto? La fórmula molecular de la empírica o la empírica de la molecular. Ya, solo así las podemos encontrar. Ya, ahora, la fórmula molecular, ¿no es cierto?, es la fórmula empírica multiplicada por un factor. Este factor es un número entero, que aquí yo le he puesto con la letra n minúscula. Sí.
Evidentemente, ¿no es cierto? Si es que este número entero es igual a 1, entonces en ese caso, pues la fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. ¿Cómo obtenemos este número entero, ¿no es cierto? Este factor m, pues de una forma muy simple, dividiendo el peso molecular, ¿no es cierto?, de la fórmula molecular para el peso molecular de la fórmula empírica. Y nuevamente, pues al hacer esta operación, al hacer esta división, este n, este número entero, me tiene que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. En todo caso, siempre tiene que darme un número entero. Si no es así, pues algo estoy haciendo mal, en alguna parte me equivoqué, pues ya hay que revisar otra vez el procedimiento, ¿no? Ya. Ejemplos. Ya. Nuevamente, los mismos compuestos del ejemplo anterior, ¿no es cierto? El ácido sulfúrico. Miren, la fórmula molecular sigue siendo H2de CO4, entonces para este caso, ¿no es cierto?, para el ácido sulfúrico, pues este N, este número entero, es igual a 1. Ya. El peróxido de hidrógeno. Miren, la fórmula molecular es H2O2, y recordemos que la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno es H1O1. Entonces, en este caso, pues el N vale 2, ¿no es cierto? Ya. Para el benceno, la fórmula molecular es C6H6. Recordemos que la fórmula empírica del benceno es C1H1. Entonces, en este caso, el N, el número entero, es igual a 6. ¿Sí? Y para la glucosa, pues la fórmula molecular es C6H12O6. Recordemos, ¿no es cierto?, que la fórmula empírica es CH2O. Entonces, pues, de igual manera, aquí el factor N, el número entero, es igual a 6, ¿no? Y así. Ya. De igual forma, pues hay un procedimiento muy simple, muy sencillo, muy corto, para determinar la fórmula molecular, que es el siguiente. Entonces, en primer lugar, pues hay que determinar la fórmula empírica como nosotros ya conocemos. Ya, hecho esto, en segundo lugar, vamos a determinar el valor de n, este número entero, ¿no? Como ya sabemos, dividiendo, ¿no es cierto?, el peso molecular de la fórmula molecular para el peso molecular de la fórmula empírica. Y como ya conocemos, ¿no es cierto?, la fórmula empírica, ya conocemos el valor de n, pues fácilmente vamos a determinar la fórmula molecular multiplicando, ¿no es cierto?, n por la fórmula empírica. ¿Ya? Así. Ya. De igual manera, pues aquí está, ¿no es cierto?, un ejemplo. Ya. Entonces, miren, pues este ejemplo pues ya difiere del anterior, ¿no es cierto? Como les decía, pues aquí me dice que tengo una sustancia orgánica, ¿sí? Y miren, esta sustancia orgánica está formado de 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya me da una cantidad definida, 0,785 gramos. Entonces aquí pues ya no hace falta asumir una base de cálculo, porque ya me da una cantidad. Entonces, en base a esta cantidad que me da, debo realizar mis cálculos. Ya. Entonces me dice, ¿no es cierto?, que esta cantidad de sustancia orgánica se quema, se va a combustionar. Entonces la combustión, ¿no es cierto?, pues como ya sabemos, o bueno, si no sabemos, les recuerdo, pues la combustión no es sino una reacción química que es muy rápida, que se da, ¿no es cierto?, entre un material combustible con el oxígeno, para darme, ¿no es cierto?, como productos, pues gases, como por ejemplo el CO2 y el agua. También me da partículas, ¿no es cierto?, como el hollín. También es una reacción, pues, que libera luz, y también es una reacción química que desprende mucho calor. Y justamente esto último, ¿no es cierto?, el liberar una gran cantidad de calor, pues es
lo que le hace importante es a nivel industrial el conocer estas reacciones de combustión, ¿no? Ya. Entonces se ha quemado, ¿no es cierto?, esta sustancia orgánica. La combustión es completa porque se formó CO2, ¿sí? Y además de CO2, pues se formó agua, ¿no es cierto? Y justamente me da la cantidad de CO2 que se formó y la cantidad de agua que se formó, ¿ya? Entonces me da también, ¿no es cierto?, el peso molecular de la sustancia orgánica, dice que es 92, ¿sí? Y me pide calcular la fórmula molecular. Ya. Entonces, ¿no es cierto? La sustancia orgánica antes de la combustión, pues nuevamente está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta sustancia orgánica pues se va a combinar, va a reaccionar con el oxígeno generalmente del aire, ¿no es cierto? Con el oxígeno pues para darme CO2 y agua. Ya, entonces observemos lo siguiente. Miren, todo el carbono, ¿no es cierto?, que se encuentra presente en la sustancia orgánica, pues ahora pasó a los productos a formar parte del CO2. Ahí está todo el carbono. Ya. Todo el hidrógeno que está presente en la sustancia orgánica, pues ahora pasó a formar parte del agua en el lado de los productos. Ya. En tanto que miren lo que sucede con el oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno, pues, tenemos presente en la sustancia orgánica, pero también utilizamos oxígeno para combustionar esta sustancia orgánica, para quemar. Entonces, el oxígeno, ¿no es cierto?, que está presente en el lado de los productos, es decir, en el CO2 y en el agua, proviene tanto de la sustancia orgánica como del oxígeno que utilicé para combustionar. Ya, eso hay que tener presente, ¿no? Ya. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a determinar, ¿no es cierto?, recordando pues la tablita del ejercicio anterior, necesitamos, ¿no es cierto?, la masa de cada uno de los elementos, es decir, masa de carbono, masa de hidrógeno y masa de oxígeno. Y eso es lo que se va a hacer en primer lugar. Vamos a determinar a partir de la masa del 1,5 gramos de CO2, qué cantidad de carbono tengo presente en esta cantidad de CO2. Y este carbono presente pues en el CO2 nuevamente pues es el carbono que está presente en la sustancia orgánica. Ya, y así, ¿no es cierto? Simplemente pues utilizando factores de conversión. Ya en primer lugar, utilizo el peso molecular del CO2, que es 44 gramos por mol. Y entonces ahora ya tengo los moles de CO2. Un siguiente paso, ¿no es cierto?, es pues, a partir, ¿no es cierto?, de los moles de CO2, determinar los átomos gramos de carbono. Y efectivamente, miren, en un mol de CO2 existe un átomo gramo de carbono, ¿no? Ya. Y ahora ya tengo los átomos gramos de carbono, que si multiplico estos átomos gramos de carbono por su peso atómico, pues ya voy a tener los gramos de carbono, que eso es lo que se ha hecho, ¿ya? Entonces, en 1,5 gramos de CO2 existen 0,409 gramos de carbono. Y estos 0,400 gramos de carbono son los que también existen en la sustancia orgánica, ¿no? En los 0,785 gramos de sustancia orgánica. Ya, entonces ya tengo la masa de carbono. Hay que hacer algo similar para determinar la masa de hidrógeno. Entonces ahora vamos a partir, ¿no es cierto?, de los 0,921 gramos de agua. Asimismo, en primer lugar, el peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Luego, pues yo sé que en un mol de agua existen 2 átomos gramos de hidrógeno. Y luego, si multiplico por el peso molecular, por el peso atómico de hidrógeno, pues voy a tener los gramos de hidrógeno. Entonces,
en 0,921 gramos de agua existen 0,1 gramos de hidrógeno. Y esta misma cantidad, estos 0,10 gramos de hidrógeno, existen, pues, ¿no es cierto?, en la sustancia orgánica, en los 0,785 gramos de sustancia orgánica. Ya. Entonces ya tengo, ¿no es cierto?, la masa de carbono, tengo la masa de hidrógeno, me falta la masa de oxígeno. Y aquí tengo que recordar, ¿no es cierto?, pues que el oxígeno que está presente en el agua, como en el CO2, en el lado de los productos, proviene del oxígeno presente en la sustancia orgánica y del oxígeno que se utilizó para quemar esta sustancia. Ya, entonces está un poquito complicado realizar los cálculos como lo hemos hecho hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Pues simple, ¿no es cierto? Me voy a la sustancia orgánica, conozco el peso de la sustancia orgánica, 0,785. Si yo resto, ¿no es cierto?, la masa de carbono y resto la masa de hidrógeno, pues me va a quedar la masa de oxígeno, porque la sustancia orgánica pues solamente está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y así es como obtengo pues fácilmente los gramos de oxígeno. Ya, entonces ya tengo las masas, ¿no es cierto?, de estos tres elementos que forman parte de la sustancia orgánica. ¿Ya? Y construyo la tablita, al igual que en el ejemplo anterior. En la primera columna coloco los elementos, en la segunda coloco la masa de cada uno de los elementos que ya he calculado. En la tercera columna, pues, ¿no es cierto?, voy a la tabla periódica y consulto los pesos atómicos de cada uno de los elementos, que para el hidrógeno es 1, para el oxígeno es 16 y para el carbono es 12. Ya, entonces ya con esta información, ¿no es cierto?, pues fácilmente yo puedo determinar el número de átomos gramos de cada uno de estos elementos. ¿Cómo? Fácil, ¿no es cierto?, dividiendo su masa para el peso atómico. Ya. Y me salen esos valores, ¿no es cierto? 0,1 para el hidrógeno, 0,017 para el oxígeno y 0,034 para el carbono. Entonces, luego tengo que ubicar cuál es el menor valor, ¿no es cierto?, de estos átomos gramos que he calculado. E identifico que son los átomos gramos del oxígeno, ¿no es cierto?, el valor 0,017. Y todos los valores pues voy a dividir para 0,017. Y me da, ¿no es cierto?, el número relativo de átomos para el hidrógeno 6, para el oxígeno 1 y para el carbono 2. Entonces, la fórmula empírica de esta sustancia orgánica es C2H6O. Ya. Entonces ya tengo la fórmula empírica, ya tengo el peso molecular de la sustancia orgánica. Entonces fácilmente, pues, ¿no es cierto?, ahora puedo determinar el número entero N, dividiendo, ¿no es cierto?, el peso molecular de la fórmula molecular que me dijo que es 92, esa es información del ejercicio, para el peso molecular de la fórmula empírica. Ya. Entonces el peso molecular de la fórmula empírica es 2 carbonos, 12 más 12, 24, más 6 hidrógenos, 30, más un oxígeno, 16, 46. Entonces 92 para 46 me da igual a 2. Y la fórmula molecular es entonces C4H12O2, ¿no? Así, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Inge, lo que dice la masa de la fórmula molecular lo multiplicó el 0, no, lo que decía el ejercicio por el peso molecular del compuesto de la fórmula empírica. Repítame, por favor, la pregunta. Sí, perdón, Inge. El 92 le sacó... ¿Cómo le sacó el 92, Inge? Ya, el 92 está acá.
Aquí está, es información del ejercicio. Dice, si su peso molecular es 92, se refiere, ¿no es cierto?, a la sustancia orgánica, a la fórmula molecular se refiere. Aquí está, es dato del problema el 92. Ajá. Ah, ya, gracias, Inge. Inge, una pregunta. ¿Escuchó? ¿Siempre nos va a dar el dato del peso molecular o sea, del peso molecular de la fórmula molecular? Sí, sí, sí. Generalmente nos van a dar, esto en el caso más general. Puede haber alguna ocasión en el que nos toque calcular el peso molecular, pero ya no haciendo este procedimiento, ¿no es cierto? Sino siguiendo, pues, sino utilizando otros principios. Por ejemplo, este momento se me viene a la mente, pues, si nos pide determinar, por decirles algo, ¿no es cierto?, la fórmula molecular del sileno, por decirles algo, ¿ya? Entonces el sileno, pues, es una sustancia que es muy volátil, entonces a temperatura ambiente prácticamente es un gas, entonces, ¿no es cierto?, nos puede dar información de este gas, ¿no es cierto?, nos puede dar la presión, nos puede dar la temperatura, nos puede dar el volumen, etcétera, etcétera. Y nosotros con esa información, aplicando la ecuación del gas ideal, podemos obtener el peso molecular, ya. Pero como les acabo de decir, pues es utilizando otros principios, ¿sí? En este caso de los gases. Una forma. Otra forma es que nos den directamente como dato. Así es. Ya, Inge, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Listo. Entonces, esto en cuanto al cálculo, ¿no es cierto?, de las fórmulas molecular y empírica. Ya. Mañana la próxima clase, pues vamos a ver cómo se determina la composición porcentual, ¿no es cierto? Nuevamente, como les decía, pues tanto la composición porcentual de los elementos en un compuesto o la composición porcentual, pues, de diferentes compuestos en una mezcla de compuestos, ¿no? Ya. Entonces, retomemos ahora los ejercicios, jóvenes. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya. Entonces, pues prácticamente, ¿no es cierto?, respecto a este tema de densidad y peso específico, me parece que ya hemos hecho los más importantes, ¿no? Ya hicimos el de la pepita de oro y cuarzo, ¿verdad? Sí. Ya. Listo. Entonces, más bien, pues, en este momento ya realicemos, ¿no es cierto?, ejercicios, pues, que corresponden al cálculo relacionados, pues, con lo que es la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Ya. Entonces hagamos el primero. Todos estos ejercicios están, pues, como ustedes supongo, lo revisaron, están en el aula virtual, ¿no es cierto? Ya, miren, el ejercicio 1, es interesante, es bastante interesante, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, pues que tiene que escoger entre dos automóviles, un automóvil fabricado en Estados Unidos y otro automóvil fabricado en Europa. Ya. El automóvil fabricado en Estados Unidos cuesta $14,500
y el europeo cuesta $21.700. Evidentemente, ¿no es cierto? El automóvil pues fabricado en Estados Unidos es más barato, en principio. Ya. Pero además, ¿no es cierto? Del costo del automóvil, del costo total del automóvil, pues me da el rendimiento de cada uno de estos. El automóvil de Estados Unidos, ¿no es cierto? Dice que con 1 galón de gasolina recorre 28 millas, ¿ya? En tanto que el automóvil europeo, con 1 litro de gasolina, recorre 19 kilómetros. Entonces, ¿no es cierto? En principio, pues así, en primer lugar, bueno, están en diferentes unidades del rendimiento, ¿no es cierto? El de Estados Unidos está en millas por galón, el europeo está en kilómetros por litro. Pues lo que hay que hacer primero, pues es transformar, ¿no es cierto? Sea de millas por galón a kilómetros por litro o al revés, ¿ya? Para pues tener una certeza de cómo mismo es esto del rendimiento. Pero en principio, ¿no es cierto? Parece que el automóvil europeo rinde mejor que el automóvil de Estados Unidos. Es decir, con una misma cantidad de combustible, el automóvil europeo recorre más kilómetros, más distancia. Ya. Listo. Entonces, la pregunta es, dice, calcule por cuántos kilómetros tendría que manejar el segundo, es decir, el europeo, para que su menor consumo de combustible compensara su mayor costo. Efectivamente, es así, ¿no es cierto? Miren, el rendimiento, ¿no es cierto?, del europeo es mejor respecto al de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, como hay esta situación, ¿no es cierto? Aquí pues hay dos situaciones. Uno, el costo del automóvil. El de Estados Unidos es más barato, el europeo es más caro. Listo. Pero el rendimiento del europeo es mejor respecto al auto de Estados Unidos. Esta situación hace que en algún punto, ¿no es cierto?, cuando se recorra una cierta distancia de kilómetros, pues los costos se van a igualar, van a ser lo mismos, a pesar de que el europeo es más caro. Pero en algún punto, en alguna distancia, pues los dos costos se van a igualar. Y justamente, pues, ahí está, ¿no es cierto?, la solución de este ejercicio, en que yo tengo que igualar el costo del automóvil de Estados Unidos tiene que ser exactamente igual al costo del automóvil europeo. Entonces, este costo pues tengo que poner en función de los kilómetros recorridos, ¿no es cierto?, de la distancia recorrida. Y al poner, ¿no es cierto?, esta igualdad en función de esta distancia, pues se supone que fácilmente pues yo voy a poder despejar la cantidad de kilómetros que tengo que recorrer para que los costos se igualen, ¿no? Para que su menor consumo de combustible compense justamente su mayor costo. Ya. A ver, jóvenes, tratemos de plantear este ejercicio, ¿ya?
¿Cómo les va, jóvenes? ¿Ya tenemos la respuesta? Ah, un dato que me estaba faltando, jóvenes, es justamente el costo de la gasolina, ¿no? Dice que la gasolina tiene un costo de $2,25 el galón, ¿sí? Ya, entonces, aquí están los datos, ¿no? Le he llamado al auto fabricado en Estados Unidos como un auto americano y un auto europeo. El uno cuesta 14.500, el otro 21.700. El rendimiento del americano es 28 millas por galón, en tanto que del europeo es 44,7 millas por galón. Entonces, miren, es más del 50%, ¿no? Con un galón el americano recorre 28 millas, en tanto que el europeo con un galón recorre 44,7 millas. Tiene mejor rendimiento. Ya. Listo, entonces primero saquemos el costo de cada auto, suponiendo, pues, ¿no es cierto?, que los únicos costos justamente a tomar en cuenta, pues, son lo que cuesta cada auto y el costo de la gasolina, ¿no es cierto? Suponiendo, pues, que no hay gastos por llantas, mantenimientos, aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente gasolina y el costo del auto, ¿ya? Siendo así, para el auto americano, ¿no es cierto?, el costo total sería $14.500 más, ¿no es cierto?, $2,25 que cuesta un galón de gasolina. Por cada galón de gasolina yo recorro 28 millas, ¿no es cierto? Ya tengo dólares por millas, y justamente lo que estoy buscando, pues, es, ¿no es cierto?, cuál es esta cantidad de millas que debo recorrer para que se iguale. Entonces le pongo por X millas. Simplifico las millas, ¿no es cierto? Y tengo, pues, que voy a sumar dólares más dólares. Ya.
De igual manera para el europeo. 21.700 más 2,25 dólares del galón, su rendimiento y estas X millas que tengo que recorrer para que se iguale. Entonces, ¿en qué punto se van a igualar? Planteo esta igualdad y me queda, ¿no es cierto?, que 14.500 más 0,0804 por X es igual a 21.700 más 0,0503. Esto está en dólares, ¿no? Despejo X y me sale que tengo que recorrer 239.203 millas, o lo que es lo mismo, 384.877 kilómetros, justo en este punto, ¿no es cierto? En esta distancia es cuando los precios, los costos de los dos autos se igualan. Ya. Así, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces hagamos ahora el ejercicio 2, jóvenes. Este está más simple, ¿sí? Aquí lo que tenemos que recordar es cuáles son las unidades de potencia, ¿no es cierto? Si recordamos cuáles son las unidades de la potencia en el sistema internacional. La niña Silvia Carolina. No, Inge, no me acuerdo. Sebastián Eduardo. Sí, profe. ¿Recuerda usted cuáles son las unidades en el sistema internacional para la potencia? Los vatios. Los vatios, justamente. Y un vatio pues es igual, ¿no es cierto?, a un joule sobre segundo. Ya. Entonces, pues aplicando factores de conversión vamos a llegar, ¿no es cierto?, a esas unidades, a los vatios. Ya, ese está bastante simple, ¿no? Asimismo me dice que tengo un motor, ¿sí? Pero que este motor es eficiente solamente en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía, que todo el calor que genera, solamente el 30% se hace trabajo. Eso dice. Me da el consumo de gasolina. En una hora consume 0,8 litros. Y me da, dice, el poder calórico de esta gasolina. El poder calórico es una propiedad, ¿no es cierto?, importante de un combustible. Una propiedad como lo es, por ejemplo, la viscosidad, como lo es la densidad, ¿no es cierto?, en un combustible. Es una propiedad. Ya. ¿Y qué quiere decir? Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que si es que yo quemo, si yo combustiono 1 litro de gasolina, se liberan 3,5 por 10 a la cuarta kilojoule. Eso es el poder calórico, ¿no? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuánta potencia suministra este motor? ¿Cuánta potencia, no es cierto? Justamente en kilowatts, en kilovatios, y en HP, caballos de fuerza. ¿Ya? No olvidar, ¿no es cierto?, de multiplicar pues a nuestro resultado por 0,3, que es el 30% de la eficiencia, porque el motor no es 100% eficiente, sino es apenas del 30% eficiente, ¿no? Ya, a ver, determinemos, jóvenes.
Ya, jóvenes, ¿de cuántos HP es ese motor? Dos minutitos, Inge, por favor.
Ya, jóvenes, bastante simple, ¿no? Ya, entonces, ¿no es cierto? Multiplico el consumo de gasolina, 0,8 litros cada hora, por el poder calórico, libera 3,5 por 10 a la cuarta kilojoule por cada litro de gasolina quemada. Entonces tengo kilojoule por hora. Una hora tiene 3600 segundos y ya tengo, ¿no es cierto?, en kilojoule sobre segundo lo que es el kilovatio. Obviamente, pues esto hay que multiplicar por el 30%, ¿no es cierto? O sea, por 0,3. Porque el motor, pues, es eficiente solamente el 30%, no es el 100% eficiente, ¿ya? Listo. Ahora, para pasar, ¿no es cierto?, de kilovatios a HP, yo sé que un HP tiene 746 vatios, o lo que es lo mismo, un HP tiene 0,746 kilovatios. Y eso me da como resultado 3,12 HP. Entonces, es un motor muy pequeño, ¿no es cierto?, de apenas pues 3 HP que genera de potencia, ¿no? Bastante pequeño. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, pues ahí nos vamos a quedar. El día jueves ya retomamos normalmente las prácticas de laboratorio. Entonces, pues la explicación de la práctica lo vamos a realizar hoy a la 1 de la tarde, ¿no? Con Andrea. Entonces, nos vemos hoy a la 1 de la tarde, jóvenes. ¿Qué más? No olviden, pues, ya de empezar a hacer el deber. Y también, pues, ya vamos concluyendo la unidad 1. Ya debemos irnos preparando para dar la prueba, ¿no? Listo, jóvenes. Eso sería todo, pues, y que tengan un buen día y nos vemos a la 1, ¿no? Ok, muchas gracias, Andrea.